vamos a estar tocando el tema una nueva creación. Y parecería interesante el título, ¿no? Pensar en el tema de una nueva creación, porque estamos hablando de Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9. ¿Por qué podríamos hablar de algo semejante si apenas estamos empezando la historia de la Biblia? Estamos en el periodo de los principios. Recuerden que todavía no hemos salido de allí. El periodo de los principios, estamos mirando la creación de Dios, la caída de los seres humanos y ahora considerando este tema de el diluvio universal. Pero por más extraño o curioso que pueda parecer, el día de hoy vamos a estar hablando de una nueva creación. Sin embargo, como es habitual, vamos a hacer un rápido repaso de las cosas que estuvimos mirando la semana pasada con el fin de que podamos conectar. Como siempre lo digo, que podamos conectar y tener ese hilo conductor de la gran historia que tenemos en la palabra del Señor. Una historia de redención y de salvación para todos los seres humanos que esperan y ansían el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. En la enseñanza pasada entonces estábamos hablando del diluvio universal. Decíamos que habían tres actores principales en esta historia del diluvio. El primero de estos actores es, por supuesto, nuestro Dios. Nuestro Dios, que hasta ahora en todo lo que hemos visto de la historia de la Biblia, hemos visto a un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que es creador, omnipotente de todas las cosas, pero también hemos visto unas cualidades de Dios que todas estas cosas hacen que Dios sea precioso, maravilloso, pero una de las cualidades o características que vemos en nuestro Dios es su generosidad, su amor, su compasión, su misericordia, en la medida en que Dios ofrece a los seres humanos redención en medio del pecado que los seres humanos han practicado o han vivido y que esclaviza la mente, el corazón, la voluntad de cada uno de los hombres. Entonces vemos a un Dios que es paciente con la humanidad, vemos a un Dios que brinda oportunidades a los seres humanos, un Dios que, como decíamos en la semana pasada también, basándonos en un texto que encontramos en el Éxodo, cuando Dios le revela a Moisés cómo es Él, su carácter, veíamos que Dios decía: Jehová grande en misericordia, tardo para la ira, o sea, lento para enojarse, paciente, un Dios que perdona la maldad y la iniquidad de los hombres, un Dios que ama y que cumple sus promesas a millares y millares de personas, que es fiel y misericordioso con millares y millares, pero que también decía la palabra: de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y la historia del diluvio nos ilustra de una manera muy clara esta verdad. Un Dios paciente, comprensivo, generoso, misericordioso, bondadoso, que hace promesas a los hombres. Pecaste, sí, pero yo te voy a enviar un vencedor que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Esas vestiduras inútiles que te fabricaste, pero yo te voy a proveer una vestidura aceptable mediante el sacrificio de un inocente. Y murió Abel y Dios provee un sustituto, ¿cierto?, para continuar con esa generación de hombres temerosos de Dios y formar un pueblo para la gloria y la honra de Dios, un pueblo que invoca el nombre del Señor. Y también Dios vence la muerte cuando rescata a este hombre llamado Enoc de la muerte y lo lleva al cielo sin que este hombre haya sido aguijoneado por la muerte física. Y luego un Dios que dice o que muestra a Lamec: tu hijo se va a llamar, no lo dice de esa manera, ¿no?, pero ustedes entienden, tu hijo se llamará Noé, porque yo voy a traer descanso a causa de la maldición que hay en la tierra por causa de los seres humanos. Entonces tenemos un Dios que en medio de la corrupción, maldad, pecado del mundo es tan bueno, tan paciente, tan misericordioso, tan generoso, que brinda innumerables oportunidades
a los seres humanos para que se arrepientan de su pecado y vengan al Señor y reciban esa misericordia del Señor. También tenemos otros actores aquí que son el pueblo de Dios. Por parte del pueblo de Dios tenemos un grupo de personas que invocan el nombre del Señor. Decía la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, versículo 26, que entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, un pueblo de Dios en esta época y generación llena de maldad y violencia, un pueblo de Dios que espera el cumplimiento de las promesas de Dios, que anhela el descanso prometido por Dios, que espera a un redentor vencedor que va a aplastar la cabeza de la serpiente y que entre tanto adoran, exaltan y viven en comunión con Dios. Y ejemplos de esto son, especialmente, se resaltan aquí dos hombres, uno llamado Enoc, que dice la Biblia caminó con Dios y le agradó a Dios, y también Noé, que la Biblia dice era justo en medio de su generación y que también caminó con Dios. Entonces tenemos un pueblo de Dios en medio de esta época. Y el tercer actor es la humanidad apartada de Dios, que es descrita, leíamos un pasaje de la carta de Judas en el Nuevo Testamento, que hablaba acerca de una profecía muy antigua, de un hombre llamado Enoc. Nuevamente aparece esta figura de Enoc. Y Enoc decía, viene el Señor con sus santas decenas de millares. En medio de ese tiempo tan oscuro de pecado y de maldad, Dios levantó un hombre que proclamaba que un día vendría el Señor mismo para traer una justicia perdurable y que Dios iba a traer juicio sobre todos los hombres impíos que actuaban impíamente y que decían cosas impías y duras y hacían cosas impías en contra del Señor. Entonces Dios anunciaba el juicio venidero sobre la tierra. Viene el Señor con sus santas decenas de millares. Eso me parece muy, muy interesante. El mensaje del Evangelio ha sido el mismo mensaje a través de toda la historia. Desde el principio de la creación, Dios ha estado anunciando un Salvador que vendría. Y desde el principio de la creación, también Dios ha estado anunciando que Él vendrá para poner fin a la maldad para siempre y para traer, luego de esto, un reino de justicia, de paz, de verdad, en el cual los seres humanos y Dios vivirán por los siglos de los siglos cumpliendo el propósito perfecto que nuestro buen Dios se propuso desde el principio de la creación. Y gracias a Dios, una vez más, por esas promesas tan maravillosas, tan preciosas, tan perfectas que Él nos ha dado. Retomando un poquito también, veíamos que Dios había prometido un descanso por medio de Noé. Recordemos otra vez, perdón que insista tanto en eso, pero Noé es llamado descanso en la Biblia porque él aliviaría a la tierra, traería un reposo a la tierra a causa de la maldición que reposaba sobre ella. Y decíamos que este reposo iba a venir en dos maneras. Por un lado, tenemos un reposo que viene por medio del juicio. Dios va a juzgar la maldad, va a poner un fin a la maldad. La maldad no va a seguir imperando en el mundo ni desarrollándose en el mundo con libertad para siempre. Hay un tiempo determinado para poner fin a la maldad. Y después de eso, mediante el juicio de Dios, vendrá un descanso eterno. Noé trajo un descanso, un reposo parcial. Porque, bueno, hoy lo vamos a ampliar un poquito más. Trajo un reposo, un descanso parcial. O Dios más bien, mediante todo lo que ocurrió con la vida de Noé. Pero un día vendrá el descanso eterno, cuando Dios juzgue la maldad para siempre y ponga un fin definitivo a la maldad. Y la segunda manera como viene este reposo, aquí en la historia de Noé, es mediante la salvación, un reposo de salvación. Un reposo de juicio, cuando se le ponga fin a la maldad, pero también, y especialmente es el que anhelamos, ¿cierto? Es un reposo de salvación. Dios proveyó un arca de salvación.
El arca no es la solución humana al problema del pecado. En realidad los seres humanos hay muy poco que podemos hacer en relación con resolver el problema del pecado y los efectos que el pecado ha causado en toda la creación. Ha sido Dios, o es Dios, y la historia de Noé nos lo ilustra de una excelente manera. Es Dios el único que puede proveer un medio eficaz de salvación. Viene un diluvio sobre la tierra. ¿Qué puede hacer Noé para resolver esto? ¿Qué puede hacer Noé para escapar de algo tan, de un diluvio universal? Absolutamente nada. Los seres humanos que no tenían confianza en el plan de Dios perecieron, fueron raídos sobre la faz de la tierra, como la palabra de Dios lo había anunciado. Pero Dios proveyó un medio de salvación. Recordemos que el arca fue traída por la pura gracia de Dios. Decía la palabra del Señor que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, fue Dios quien tuvo compasión de Noé. Y por su compasión, Dios dijo a Noé: voy a rescatarte, voy a salvarte y voy a salvar a tu familia. La salvación es un acto de pura gracia. No depende de los méritos que los seres humanos podamos hacer. La salvación es un acto de pura gracia de Dios. No importa lo que Noé hiciera. Si Dios no tenía en su corazón la determinación de salvarlo, Noé y toda la humanidad hubiesen perecido en aquel diluvio universal. Pero la salvación es un acto de la pura gracia de nuestro Dios. Un favor inmerecido que Dios concede a aquellos que ponen su fe en Él. Aquellos que esperan el cumplimiento de las promesas de Dios. Otra cosa que vemos que nos muestra que la salvación es provisión divina es que el arca fue la idea de Dios. Noé no escucha la mala noticia, ¿cierto? Voy a raer de sobre la faz de la tierra a todos los seres humanos que he creado. Voy a enviar un diluvio para arrasar con todo lo que hay en la tierra. Toda vida que hay en la superficie de la tierra morirá. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo escaparé de esta condenación que viene sobre la tierra? Y Dios, poniéndolo en mis palabras, le dice a Noé: pero tú tranquilo, yo proveeré un arca de salvación y yo voy a rescatarte a ti y a tu familia de este destino que viene sobre la tierra. Además, el arca fue el diseño de Dios. Fue Dios quien le dijo a Noé: mira, estos son los planos del arca. El arca debe tener 300 codos de longitud, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Decíamos la semana pasada que, tomando como referencia que un codo equivale a 50 centímetros, 45 o 50 centímetros aproximadamente. El codo en la antigüedad era la medida que había entre el dedito, la punta del dedito, y lo usaban para medir. Pero hay diferentes versiones de codo en la antigüedad de esa medida. Entonces supongamos que eran 50 centímetros. Entonces el arca, poniéndolo en nuestra manera de medir, equivaldría a 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto. Ya la semana pasada les mostré un pequeño video no fue un video tomado en esa época, ¿cierto? Fue una reproducción basada en la descripción que tenemos de la Biblia, aunque otros estudiosos hacen otro tipo de descripciones de cómo era en realidad el arca. Creemos que Dios le habría dado a Noé detalles mucho más específicos que los que nosotros tenemos en la Biblia, ¿no? Aquí se nos está haciendo un resumen de las indicaciones de Dios para Noé, pero con toda seguridad hubo más información para Noé. Así que el diseño del arca fue el diseño de Dios. Casi como si Dios le dijera a Noé: hazlo así tal cual como yo te lo estoy mostrando que lo deberías hacer. También Dios escogió a Noé para que construyera el arca. Dios escogió a este hombre, ¿cierto? Tú vas a ser el constructor de este gran proyecto de salvación. Y Dios también, aunque no lo dice la historia de manera explícita,
pero nosotros lo podemos entender a través de la enseñanza de la Biblia. Dios también habría dado a Noé la sabiduría y la capacidad para construir este arca. Toda obra de Dios siempre se ha hecho bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Eso es una verdad que nosotros encontramos, insisto, de manera reiterada a lo largo de toda la Escritura. Y especialmente aquí en este contexto del Antiguo Testamento lo podemos apreciar también. Me adelanto un poquito quizá, pero cuando en la época de los israelitas en el desierto, cuando salieron de Egipto, Dios también les dio un proyecto para construir. Y algo similar. Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a mostrar la construcción de un tabernáculo. Y ese tabernáculo tienes que hacerlo tal cual, el diseño que yo te voy a mostrar aquí en la cima del monte Sinaí. Y Moisés ordenó a los diferentes personas escogidas por Dios para que hicieran la construcción de este tabernáculo. Pero en el contexto de esa historia, dice la palabra, que Dios dio su espíritu a ciertos hombres para que llevaran a cabo la construcción de este tabernáculo. Y al final, al igual que en la historia de Noé, dice, y la construcción fue así, tal cual Dios lo había especificado. Y fue agradable y aceptable a Dios. Entonces Dios escogió a este hombre, lo capacitó, le dio la sabiduría para que él pudiese construir este arca de salvación. Nunca se había hecho algo así hasta este tiempo en la historia. Y de hecho nunca se ha construido otro barco o otra nave como el arca. Nunca, ni antes ni después. Esta arca es única. Dios capacitó a este hombre para que pudiera efectuar esta construcción. Así que mis hermanos, una vez más, reiteramos que la salvación es siempre la provisión de Dios. No hay mérito en el hombre con respecto a la salvación. A nosotros se nos manda creer, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Evangelio. Pero la salvación fue enteramente idea de Dios, gracia de Dios, diseñada por Dios. Dios nos puso a ese Salvador perfecto y Dios, por medio de su Espíritu, hizo toda la obra para que nosotros recibamos esa provisión abundante de salvación por medio de ese gran Salvador. A veces no puedo evitarlo, tengo que decirlo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero intento como quedarme en la historia, pero es inevitable, ¿cierto? Tener que hablar acerca de nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo, que es el verdadero arca de salvación que Dios proveyó para rescatar a los seres humanos de la condenación y del juicio que también un día vendrá sobre el mundo. Bueno, quiero avanzar dando algunos datos importantes sobre el arca y el diluvio, adicionales a lo que estuvimos mirando la semana pasada, y vamos a ir rápidamente mencionando algunos pasajes del capítulo 6. Estemos allí en el capítulo 6, yo voy dando los versículos, los vamos leyendo y vamos identificando algunas de estas cosas que fueron sucediendo durante este tiempo del diluvio universal. Espero no quedarme sin tiempo hoy, porque hay muchas cositas que quiero compartir con ustedes. Bueno, Génesis capítulo 6, versículo 14 al 15, encontramos el diseño del arca. El arca fue hecha de madera, impermeabilizada por dentro y por fuera, y medía 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Dice el pasaje, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. También podemos ver que en el arca solo entraron Noé y su familia, es decir, en total entraron 8 personas. Aquí vamos a irnos al capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé, capítulo 7, versículo 1, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios examinó toda la humanidad. Me llama la atención este texto porque es como si incluso en el momento final, cuando el diluvio vaya a caer ya sobre la tierra, aún Dios está
examinando los corazones de los hombres de esta generación, y Dios una vez más reafirma: solo a ti he visto justo en medio de esta generación. Dios pacientemente dando oportunidades a los seres humanos. También encontramos que en el arca entraron una pareja de animales de cada género, de cada especie, pero también vemos que aquí se especifica, no lo mencionaba el capítulo 6 la semana pasada cuando lo leímos, pero aquí se especifica que de algunas parejas de animales entrarían 7 parejas. Versículo 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas. Los animales limpios eran los animales habilitados para ser usados en el sacrificio, ¿sí? Que se podían ofrecer a Dios como un sacrificio de expiación o de holocausto. Cuando finalmente Noé saldría del arca, iba a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces Dios quería preservar muchos más de estos animales dentro del arca. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También vemos que el diluvio llegó sobre la tierra en el año 600 de la vida de Noé. Eso lo encontramos en el versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Encontramos también en el versículo 11 que el diluvio no solamente se refería a una lluvia copiosa, una lluvia abundante o a una lluvia torrencial, sino que en realidad estaban pasando muchas más cosas. Dice que el versículo 11 que se rompieron las fuentes del gran abismo, como que la superficie de la tierra se quebró, probablemente por movimientos de las placas tectónicas de la tierra, terremotos, temblores, todas estas cosas, eventos catastróficos, y el agua salió en grandes cantidades para cubrir completamente la superficie de la tierra. Recordemos que cuando hablamos de diluvio no estamos hablando tanto de mucha lluvia, aunque a veces usamos el término de esa manera, sino que el diluvio es una gran inundación. Dios inundó completamente la superficie de la tierra. El versículo 11 lo dice así: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. En total, 8 personas. También nos dice la historia del diluvio que fue Dios mismo quien cerró la puerta en el diluvio. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Recordemos que el arca tenía una única puerta de entrada. Esa puerta ilustra el hecho de que solo hay un medio de salvación. No había otro, solo el arca y una única puerta para acceder a este arca. Y finalmente quien cierra la puerta de este arca de salvación es Dios. Dios. El juicio le pertenece a Él, la salvación le pertenece a Él. Dios es quien cierra el arca de salvación. Y una vez que esa puerta fue cerrada herméticamente por Dios, ya no había oportunidad. Yo no sé, a veces en el aspecto cinematográfico, cuando uno ve estas películas, se describe como que los seres humanos corrieron allá a decirle a Noé, ábrenos, y esto, yo no sé si realmente fue así, puede que sí, puede que no. Creo que la Biblia no nos da tantos detalles acerca de eso. Lo que sí es cierto es que aunque alguien hubiese querido en ese último instante que la puerta del arca fuese abierta, si alguien hubiese tocado la puerta y le hubiese dicho a Noé, Noé, por favor, ábreme, aunque Noé hubiese querido, la puerta había sido cerrada por el Señor. ¿Qué nos muestra esto? Que el juicio de los hombres, este juicio final y definitivo sobre los hombres, es la potestad de nuestro Dios. Y aunque nosotros querramos absolverlos, ya no habrá oportunidad. Y aunque los hombres intenten
ya han tenido abundante gracia, misericordia, paciencia. Mis hermanos, es que a veces nosotros pensamos que Dios es muy serio, muy duro y estas cosas, lo decíamos también la semana pasada, pero gracia, paciencia, misericordia, promesas, generosidad, Dios busca al hombre para el arrepentimiento, pero el ser humano dice no, y no, y no, y no, y no, y algunos lo hacen de una manera con indiferencia. No quiero hablar de eso ahora, lo pensaré después, más tarde, bueno, en algún momento lo consideraré. Y otros son más arrogantes con Dios, ¿no? No te necesito, eso son tonterías y cosas por el estilo. Entonces, mis hermanos, llegará el día cuando la puerta será cerrada y ya no habrá oportunidad de salvación. Aprovechemos, bueno, yo sé que los que estamos aquí somos creyentes, somos el pueblo de Dios, pero invitemos a las personas a reconocer que hay abundante gracia y misericordia en Dios, pero también que el día del Señor, ese día en el que Él viene con sus santas decenas de millares para poner fin a la impiedad, también llegará. Y nosotros estaremos a salvo en el arca de salvación de nuestro Dios. Entonces Dios mismo cerró la puerta, el juicio y la salvación le pertenecen a Dios. También encontramos que el agua cubrió absolutamente la totalidad de la tierra, de lo seco, que había sido establecido ya en la creación, de la tierra firme, el suelo. Dice la palabra que dejando a la tierra y a los montes más altos completamente cubiertos hasta 15 codos de altura, que equivaldría, si tomamos la medida de 50 centímetros, equivaldría a 7 metros y medio. 7 metros y medio más alto que las cimas de los montes más altos de aquella época. Las aguas del diluvio cubrieron la superficie de la tierra. Todo quedó completamente sumergido bajo las aguas del diluvio. Eso lo dice en los versículos 17, capítulo 7, 17 en adelante. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes más altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. También encontramos que todo lo que había en la tierra fuera del arca murió. Versículos 22 al 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. ¿Qué nos muestra también esta parte que estamos leyendo? Básicamente llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra, pero las aguas del diluvio permanecieron cubriendo la tierra por muchísimo tiempo. De hecho, según lo que la Biblia nos presenta, desde el momento que Noé entró en el arca hasta que finalmente salió del arca, había pasado 1 año y 10 días. Ya lo vamos a leer el versículo. Aquí dice que las aguas permanecieron anegando la tierra 150 días, pero luego empezaron a decrecer. ¿Sí? Y Noé envió una paloma para ver si ya la superficie de la tierra estaba seca. Bueno, conocemos un poquito de esa historia. Pero sigamos leyendo algunos datos más aquí. Decíamos que la tierra permaneció anegada 150 días. Luego en el capítulo 8, versículo 3, nos muestra que las aguas empezaron a decrecer, las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días más. Versículo 13, capítulo 8, versículo 13. En el año 601, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró,
y he aquí la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Básicamente, un año después, 1 año y 10 días después, dice la palabra del Señor que Noé salió del arca con todos los animales que habían sido rescatados en ese tiempo. ¿Se imaginan ustedes 1 año entero metido en un arca con todos esos animales? Bueno, Noé y sus hijos tendrían demasiado trabajo, ¿verdad? Cuidando a todos esos animales, dándoles alimento. Bueno, quién sabe qué tantas cosas tuvo que hacer Noé ahí dentro del arca. Tuvieron que almacenarla en el arca, sí. En el arca había compartimentos, había 3 pisos, según el diseño de Dios, y había compartimentos para llevar alimento. Probablemente el agua, pensarían, no fui el diseñador del arca, ¿cierto? Y no hay tantos detalles, pero pensaría que el agua, bueno, había mucha agua en el mar, ¿cierto? No, pero es probable que en el arca habría también alguna forma de almacenar agua, quizá agua de la lluvia, bueno. Sí. Ajá. Claro, exactamente, el Señor proveía. Bueno, el diseño perfecto del arca fue el diseño de Dios. Noé, por su cuenta, no habría tenido la capacidad de hacer algo semejante, ¿verdad? Y ni siquiera la esperanza. Estar 1 año metido en un arca con solo una ventanita que estaba en la parte superior, Noé no había sabido cómo hacer esto, pero el arca es la provisión de salvación de nuestro Dios. Bien, finalmente al salir del arca, Noé ofreció a Dios un sacrificio que le fue agradable. Dice la palabra que fue un olor grato para Dios. Y Dios prometió, después de esto, que no volvería a destruir la tierra con un diluvio de aguas nuevamente. Y también puso una señal en el cielo, un arco iris, para que cuando los humanos vieran ese arco iris, pudieran recordar la promesa de Dios. Algo como eso habría generado probablemente temor en el corazón humano, ¿cierto? Saber que Dios había raído de la faz de la tierra a toda criatura. Pero Dios hizo una promesa, dijo, no volverá a traer un diluvio de agua sobre la tierra, y cada vez que veas el arco iris en el cielo, acuérdate de mi pacto que yo he hecho contigo, Noé, con tus hijos y con todos los animales de la tierra. En estos días hemos tenido aguaceros tremendos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también vemos el arco iris allí en el cielo. Ese arco iris, especialmente para los que somos papás, es una oportunidad maravillosa para recordar a nuestros hijos la provisión de salvación de nuestro Dios. Cuando ellos lo vean así, vean ese arco iris bonito, aprovechemos la ocasión y digámosle, ¿y por qué está ese arco iris ahí? ¿Te acuerdas? Y si no lo sabes, te cuento. Un día Dios trajo un diluvio de agua sobre la tierra y Dios proveyó una forma de salvación. Y Dios puso esto aquí como un recordatorio de que Él nunca más va a anegar la tierra con un diluvio de aguas. No dijo que nunca más vendrá un juicio sobre la tierra, ¿verdad? Pero dijo que nunca más enviaría un diluvio de aguas sobre la faz o sobre la superficie de la tierra. Y cuando Noé ofreció este sacrificio, ese sacrificio fue un olor grato para el Señor. El Señor se regocijó después de todo lo que había sucedido. Bueno, algo que nosotros tenemos que notar en este evento del diluvio universal y que nos va a permitir, recuerden que el tema de hoy es una nueva creación, ¿verdad? Y que nos va a permitir apreciar este aspecto, este tema de la nueva creación, es el notar cómo en este relato del diluvio universal vamos a encontrar algunas similitudes y también algunas diferencias que se nos muestran de esta historia en comparación con el relato de la creación. Vamos a encontrar que todo esto que estamos leyendo y algunas cosas más que vamos a ver, hay una especie de comparación en el texto con la creación original de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Hay una comparación en la que encontramos ciertas similitudes, algunas muy parecidas,
Otras no tanto, pero siguen siendo similitudes, pero también vamos a encontrar algunas diferencias. Y vamos a ir viéndolas una por una. Yo voy a compartir algunas de las que puedo identificar en el texto. Es probable que hayan algunas otras que yo no he visto. Sin embargo, voy a compartir las que considero que encontramos aquí en esta porción de la palabra. Entonces, vamos a ver esas similitudes. En la primera de ellas, notamos en el relato de la creación original, y voy a pedirles que recordemos las cosas que estuvimos mirando allí en Génesis capítulo 1, en el relato de la creación original encontramos que la tierra firme, el suelo, en el principio de la creación se encontraba completamente sumergido bajo un abismo de aguas. ¿Recuerdan? Génesis 1:2, que estaba la tierra desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Absolutamente todo estaba anegado en un grande y profundo abismo de aguas. Y ahora podemos ver en este relato del diluvio que es como, no enteramente, pero de alguna manera es como que hubiésemos regresado a ese momento original de la creación. ¿Por qué digo que no enteramente? Porque en el relato de Noé no hay tinieblas absolutas sobre la faz de la tierra, por ejemplo, ¿cierto? En el relato de Noé hay vida en el mar, no todos los animales del mar murieron. Es probable que debido a esta gran inundación, probable no, con toda seguridad, debido a esta gran inundación, muchos de los animales marinos también perecieron. No todos, por supuesto, pero muchos perecieron. Pero allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, no hay animales marinos. Los animales marinos son creados por Dios en el quinto día de la creación, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar unas similitudes, pero no estamos diciendo que es completamente igual. Y después voy a explicarles por qué estas similitudes son importantes. Entonces, Génesis 1 y 2 tenemos una tierra completamente anegada. Acá, en el relato del diluvio, encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 20, que también la tierra se encuentra completamente sumergida. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. La tierra está completamente anegada. Otra similitud. La tierra de Génesis capítulo 1, versículo 2, se encontraba desordenada y vacía. En este caso, también en un sentido, podemos encontrar una tierra vacía, pero esta vez debido a la destrucción y la muerte por causa de ese diluvio universal. Dice Génesis 7:22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Como decía, los animales marinos, muchos habrían sobrevivido, pero todo lo que dependía del desarrollo de su vida sobre la tierra, los animales terrestres, las aves de los cielos, todo aquello fue raído de la faz de la tierra por el diluvio. Otra similitud. En la creación original nosotros encontramos al Espíritu de Dios en Génesis 1:2 moviéndose sobre la superficie de las aguas para traer orden, para traer belleza a la creación. Y acá en Génesis capítulo 8, versículo 1, se nos hace una sugerencia interesante. Se nos dice que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra que hizo que las aguas disminuyeran. Un viento poderoso de parte de Dios que hizo que las aguas del diluvio empezaran a decrecer y a dar lugar nuevamente a la superficie seca de la tierra. También nosotros podemos encontrar que en el principio de la creación, en Génesis capítulo 1, Dios trajo orden durante los primeros días de la creación. Aquí en el capítulo 8, versículo 2, vamos a ver una idea similar. Allá en Génesis capítulo 1 veíamos que Dios había puesto límites al océano, ¿verdad? Le dijo a las aguas, este es tu lugar, y aquí, a partir de aquí está lo seco, la reunión de las aguas se llamarán mares, y Dios trajo orden a la creación.
Aquí en Génesis capítulo 8, versículo 2 nos dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Otra vez Dios está colocando un límite claro y definido para el mar. Esta es tu habitación, y de aquí no traspasarás. Vemos que Dios está trayendo orden a la superficie de la tierra, estableciendo límites. También vemos en Génesis capítulo 1 que Dios ordenó que se descubriese lo seco, ¿cierto? Génesis capítulo 1, tercer día de la creación, Dios dijo: descúbrase lo seco. Y fue cuando la tierra firme, el suelo, emergió de en medio de las aguas. Ahora vemos aquí en Génesis capítulo 8, versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, como una nueva orden de Dios, ¿cierto? De que se descubriese la tierra firme, donde los seres humanos desarrollarán y los animales terrestres desarrollarán su vida. En los días 5 y 6 de la creación, vamos a ver que Dios creó distintas especies de animales, tanto marinos como terrestres, y las aves del cielo, y Dios las bendijo para que se multiplicaran sobre cada uno de sus hábitats, el mar o la tierra. Pero ahora vamos a ver que lo que en aquel momento fue hecho por Dios, esta bendición hecha por Dios mediante la creación, ahora Dios da un nuevo mandato, pero mediante la salvación, un acto de salvación, en el cual Dios protegió, rescató a estos animales, pero Dios les manda una vez más que vuelvan a repoblar la tierra, y nuevamente envía su bendición sobre estos animales. Aquí en el capítulo 8, versículo 15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y de esta manera Dios nuevamente expresó su bendición sobre los animales de la tierra. Otra similitud más. En la creación original, Dios puso al hombre sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios formó al hombre de la tierra, ¿cierto? Del polvo de la tierra, y le dio aliento de vida al ser humano. Ahora aquí, en este nuevo relato, vemos que hay un hombre llamado Noé, que junto con su familia salieron del arca. Aquel mediante creación, este mediante la salvación. También encontramos otra similitud, y es que en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras, en Génesis capítulo 2, versículo 22. Y decíamos que este acto de descansar no tenía tanto que ver con que Dios estaba muy agotado por tanto trabajo, sino que el acto de descansar era un acto de gozo, de deleite, de contemplación. Dios se regocijaba en las obras de sus manos. Y ahora vemos en el nuevo relato de la creación, esta creación por salvación, que Noé hizo un sacrificio a Dios y Dios percibió un olor fragante, un olor grato. Vemos que nuevamente Dios se regocija en su creación. Esto que vemos aquí es una especie de reposo. Es un reposo de Dios, un Dios que ha puesto fin a la maldad, que planta a un nuevo, voy a decirlo así entre comillas, a un nuevo Adán en esta nueva creación, y ese Adán ofrece a Dios un sacrificio agradable. Y Dios percibe ese olor grato y se regocija en la obra de sus manos, se regocija en su creación, se deleita en su creación. Y es allí cuando Dios hace la promesa de que Él no va a enviar nuevamente un diluvio de aguas sobre la tierra. En la creación original, Génesis capítulo 1, 26 en adelante, Dios hizo al primer hombre Adán y lo bendijo. Ahora vamos a ver que también Dios bendijo al nuevo hombre Noé con la misma bendición con la que Dios había bendecido anteriormente a Adán. Y vamos a leerlo. Capítulo 9, versículos del 1 al 7. Dice así:
Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Sí, voy a repetirlo otra vez. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto se siente como un sabor del jardín, ¿cierto? De la creación de Dios. Allá cuando Dios hizo a este hombre y le dijo: te bendigo, fructifica, multiplícate, espárcete por toda la tierra. Es decir, ten muchos hijos, que toda la tierra sea llena de hombres, de seres humanos que son mi imagen, ¿cierto? Toda la tierra llena de hombres y mujeres, imagen de Dios, que sirven al Señor, que gobiernan sobre la tierra, que fructifican, que cumplen la voluntad de Dios, que son un reflejo del Creador para toda la creación. Noé, sé fructífero, multiplícate y llena la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Así que aquí vemos otra similitud. Ya tenemos que son fructíferos y se van a multiplicar y van a llenar la tierra. Pero también Dios reafirma el señorío de los seres humanos sobre todas las bestias. Allá le dijo señorea sobre los peces del mar, sobre las aves, sobre las bestias de la tierra. Y una vez más Dios aquí dice al hombre, que es como una especie de Adán en esta nueva creación, le dice: toda vida es entregada en tus manos. A ti te entrego a todos los animales y a todas las bestias. Yo sé que ya estamos notando algunas diferencias, ¿cierto? Estamos hablando de similitudes por el momento. Dejemos las diferencias quietitas para un ratito más adelante. Entonces, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. También podemos ver que, como en la creación, el relato de la creación original, Dios dio sustento a los seres humanos. En aquel entonces el sustento era de todo fruto del jardín, de los árboles, de la vegetación, de legumbres. Ahorita hablamos de las diferencias, pero en este caso Dios nuevamente reafirma su sustento para los seres humanos. Y finalmente, vamos a leer un poquito más, vamos a ver que Dios reafirma el hecho de que el hombre es la imagen del Creador. Dice aquí: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Así que podemos ver que Dios reafirma que el hombre es hecho a imagen del Creador. Ahora bien, todas las repeticiones que hemos visto aquí hasta el momento, nos hemos enfocado en similitudes, cosas similares, sea que sean exactamente iguales, sea que sean muy parecidas, o sea que se traten de similitudes no tan equivalentes, pero que en todo caso nos conectan con el relato de la creación. Mis hermanos, cuando la Biblia repite algo es porque ese algo es importante. Toda repetición, toda reiteración de algo en la Biblia es algo a lo que deberíamos prestar atención. Y deberíamos preguntarnos: ¿qué es lo que esto me enseña? ¿Qué es lo que Dios está intentando comunicarme a través de esta reiteración, a través de esta repetición de cosas que encontramos aquí? Entonces vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que entonces estas repeticiones nos enseñan? Estas repeticiones nos hablan acerca de los propósitos y de los planes de nuestro Dios. Estas repeticiones nos muestran que a pesar de la maldad de los seres humanos, el propósito de Dios con su creación no ha cambiado. Dios no ha cambiado de parecer. Dios dijo en Génesis:
tú eres mi imagen y yo te he puesto para señorear sobre la creación. Y luego el hombre hace un montón de cosas desastrosas, o hacemos, porque somos igualiticos a aquellos, ¿verdad? Hacemos un montón de cosas desastrosas. Y uno pensaría, bueno, ya Dios se cansó de la humanidad. Ya Dios, eso de que señorea, ya me di cuenta que tú no eres un administrador fiel. Ya tenía Dios más que suficientes razones para entender, bueno, ya Dios lo sabe todo, pero en el desarrollo de la historia, más que suficientes razones para entender que el hombre no es un administrador fiel de la creación, no es un buen gobernante de su creación. Así que Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva. O simplemente borrón para siempre. Ya no quiero hombres. Me cansé. Se acabó todo. Fin. Y no sé qué pudo haber pasado. Pero ahora Dios trae a este hombre mediante salvación. Una salvación extraordinaria. Y pone a este nuevo hombre que se parece un poquito a Adán, ¿cierto? En la imagen literaria que estamos estudiando, encontramos todas esas conexiones con el relato de la creación y encontramos a este hombre allí rescatado por la gracia de Dios. Significa que el propósito de Dios con su creación no ha cambiado en lo absoluto. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? Dios aún quiere una creación buena y perfecta que produzca gozo y deleite a su corazón. Dios todavía quiere eso, todavía lo anhela. Y Dios anhela esa creación buena y perfecta que llene su corazón de gozo con nosotros, con cada uno de nosotros, a los cuales Dios, una vez más, invita e invita con amor, con gracia, con misericordia, para que nos acerquemos a Él. Dios aún quiere que los seres humanos gobiernen sobre la creación, que ejerzan dominio, pero no el dominio violento y corrompido a la manera de los hombres, no el dominio distorsionado del cual también hemos aprendido, sino un dominio bueno, amoroso y justo, como verdaderas imágenes de nuestro Creador. Dios no ha renunciado a su propósito con la creación y con los seres humanos. Todas estas similitudes nos lo demuestran. Pero también encontrábamos diferencias, y las diferencias también nos enseñan, nos comunican algunas cosas importantes. Primero que todo, identifiquemos esas diferencias. La primera de todas esas diferencias que logramos identificar aquí es que, a diferencia del Noé original, del Adán original de la creación de Génesis 1, este nuevo Adán, Noé, es imperfecto, también es pecador. Es un hombre de fe, es un hombre justo, ¿cierto? Rescatado por Dios. Pero todavía podemos ver en el desarrollo de la historia que Noé es un hombre imperfecto. Si nosotros leemos un poquito más abajo, vamos a encontrar que Noé se embriaga, ¿cierto? Que suceden algunas cosas desafortunadas en la tienda de Noé, uno de sus hijos, con uno de sus hijos, y Noé lanza una maldición sobre Canaán. No vamos a detenernos en ese texto, pero lo que quiero simplemente mostrar es que, a pesar de que tenemos esta especie de nueva creación, la realidad es que todavía hay pecado en el corazón de los seres humanos. Y en la medida en que los seres humanos se van a multiplicar y van a expandirse por sobre la tierra, vamos a ver que esa naturaleza de pecado sigue con cada uno de los seres humanos. Y nosotros podríamos pensar, como que por un momento nos emocionamos, ¿cierto? Una nueva creación. Y Dios percibió un olor grato. Y Dios dijo, no volveré a destruir la tierra con aguas de diluvio. Y eso podría crear emoción, ¿cierto? Por fin esta maldición sobre la tierra ha cesado. Pero luego nos damos cuenta de que aún no. Es una nueva creación, pero no.
definitivamente todavía no es la nueva creación perfecta que Dios va a manifestar. Y hemos visto como si esto fuera un anticipo. Dios nos está diciendo, yo voy a traer una nueva creación. Yo voy a traer un descanso y un reposo verdadero. Pero aún no. Este no es. Todavía no. ¿Cierto? Este relato entonces produce en nosotros, en el pueblo de Dios, una esperanza de que un día, muy pronto, vendrá una nueva creación perfecta. Pero también este mismo relato produce en el mundo una advertencia. Si tú no vienes al arca de salvación provista por Dios, no vas a pertenecer, no vas a habitar en esa nueva creación perfecta. Entonces, notamos esa diferencia. En la creación original, el hombre fue hecho sin pecado. En esta especie de nueva creación, Noé es pecador aún. Es justo, redimido, salvado, sí, por supuesto, pero no es el descanso, el hombre que traerá descanso y reposo perfecto a la creación. Ese vendrá muy pronto, pero no era este hombre que teníamos aquí. Bueno, ¿qué otra diferencia encontramos en cuanto a la creación original y esta aparente nueva creación? Encontramos que, si bien es cierto que Dios reafirma su señorío sobre el hombre, el señorío de la creación original era un señorío de armonía perfecta. Pero el señorío que encontramos aquí es un señorío de miedo y temor. Lo dice claramente el versículo 2. El temor y el miedo de vosotros, del hombre, estará sobre todo animal de la tierra. Allá en Génesis capítulo 2, Dios puso a Adán en el jardín y trajo a todos los animales, y ninguno de los animalitos estaba temblando, ni corriendo, ni escondiéndose del hombre, sino que Adán recibió a todos los animales y ejerció un dominio perfecto sobre ellos, un dominio de armonía. Tú te llamarás león, jirafa, lo que sea, ¿verdad? Que Adán haya llamado allí a las criaturas. Pero ahora Dios reafirma su señorío, el señorío del hombre, pero dice que no es un señorío de armonía, sino un señorío de miedo y temor. Entonces, hay una nueva creación, pero esto no es el plan definitivo de nuestro Dios. En la creación perfecta de Dios no hay temor y no hay miedo en la creación, sino que hay armonía perfecta. Tenemos entonces un anticipo, pero nos crea como anhelo. Queremos que llegue esa creación perfecta, pero todavía no es lo que estamos viendo manifestado aquí. Otra diferencia que encontramos: en la creación original, el sustento de los hombres y de los animales era un sustento vegetal. Comerás el fruto de los árboles, de las legumbres. Pero en esta nueva creación, el sustento de los seres humanos es el sustento también de la vegetación, pero ahora el sustento es el de los animales. Es decir, que ahora vamos a comer carnita asada, ¿cierto? Deliciosa. Sentimos que es deliciosa en este tiempo, ¿cierto? No era así en el principio, pero ese alimento que provee vida para nosotros los seres humanos es a costa de la muerte de la creación perfecta de nuestro Dios. Un animalito tiene que dar su vida para proveer el sustento que nosotros necesitamos. Anhelamos una creación sin muerte. En la creación original, por supuesto, no había muerte, no había violencia, pero en esta nueva creación de Noé hay muerte. Todavía dice la palabra del Señor que hay muerte. Encontramos esto aquí en el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Ahora, aquí hay algo que se podría decir un mandato divino para el hombre en esta generación de hombres nueva, y es la limitación de la violencia.
Allá en Génesis capítulo 4, este hombre Lamec dijo: quien me hiera, me vengaré de él hasta 70 veces 7. Y decíamos que de alguna manera esto contribuyó a ese pensamiento, ese sistema de pensamiento, contribuyó a la corrupción y a la maldad de esa generación de hombres. Ahora Dios pone un límite a la violencia humana y dice: aquel que derrame sangre humana, también su sangre será derramada sobre la tierra. Eso es un principio de justicia establecido por el Señor en este contexto de la historia humana. ¿Cuál es el propósito principal de esto? No es que Dios quiera la muerte del que muere. Eso le decíamos también la semana pasada. No es que Dios quiera la muerte del que muere. Es que Dios está advirtiendo a los seres humanos para evitar que los seres humanos se desenfrenen. ¿Sabe Dios que va a haber violencia en el mundo? Por supuesto que Dios lo sabe. Pero ahora Dios limita la maldad de los hombres mediante este mandato y establece un principio de justicia. Aquel que derrame la sangre de un hombre, también su sangre será derramada. Y probablemente hay algunas otras diferencias aquí, pero básicamente estas que hemos mencionado tienen como propósito mostrarnos que si bien estamos ante una nueva creación, mis hermanos, no es la creación definitiva, pero Dios nos está prometiendo que Él traerá una nueva creación y un descanso perfecto y duradero para todos los seres humanos. Ese reposo completo y definitivo aún está por venir, aún está por manifestarse. Y yo creo que falta muy poquito, mis hermanos, para que lo veamos, para que llegue ese día cuando Dios se regocije plenamente en todas las obras de sus manos. Porque aún un poquito, dice la Biblia, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y nosotros debemos anhelar ese descanso de parte de nuestro Dios. Seguiremos avanzando en el estudio de la palabra, pero quiero terminar con 4 conclusiones y un versículo que quiero dejar en su corazón. La primera de todas las conclusiones es que Dios va a proveer un nuevo Noé que va a traer descanso completo y duradero. Bueno, estoy hablando como si estuviéramos en aquella época, ¿verdad? Porque nuestro verdadero descanso y reposo ya vino y se manifestó y vendrá por segunda vez. Pero esta historia anunciaba que Dios iba a traer a un nuevo Noé, a un verdadero Adán perfecto, que traería un completo y verdadero descanso para la creación. Este verdadero Noé va a traer una verdadera y definitiva nueva creación, donde no habrá temor, ni miedo, ni muerte para siempre. Cuando esa nueva creación se manifieste, Dios va a percibir un olor grato, pero un olor grato para siempre, un olor grato para siempre. Y Dios nuevamente va a hacer una promesa: yo estaré con ustedes para siempre, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y ya no habrá muerte, ni todas esas cosas, ¿cierto? No nos adelantemos más, pero un día Dios va a traer una definitiva y verdadera nueva creación. Pero aquí está una aplicación directa para nosotros y para las personas de este mundo. Cuando esta vieja creación pase y la nueva creación se manifieste, todos los impíos pasarán con la vieja creación y solo los justos estarán a salvo y vendrán a habitar en esta nueva creación para siempre. Eso suena duro, ¿verdad? Suena bastante duro, pero es la verdad de la palabra del Señor. Dios no va a permitir que el pecado deambule por el mundo para siempre. Dios va a poner fin al pecado y va a traer reposo perfecto para su creación. Dios no sería bueno, mis hermanos, si permite que este mundo continúe desarrollándose en la forma en que lo está haciendo. No sería bueno, no sería justo, pero un día Dios va a poner fin a la maldad para siempre.
Y también los creyentes, los justos, viviremos en esa nueva creación para siempre. Y este nuevo comienzo, que será un verdadero nuevo comienzo, tendrá un nuevo hombre, que será un verdadero nuevo hombre, imagen perfecta de Dios, y este nuevo verdadero hombre vivirá con una nueva y verdadera humanidad plenamente justa y sin pecado, que gobernará todas las cosas para siempre según la perfecta voluntad de nuestro Dios. Ese nuevo hombre perfecto, ese nuevo hombre que no es como Adán, que fracasó, ese nuevo hombre que no es como Noé, que era pecador, un nuevo hombre perfecto que traerá una nueva creación perfecta y que permitirá que todos nosotros, imperfectos, seamos hechos como Él, para que una nueva humanidad perfecta gobierne sobre toda, absolutamente toda la creación. Yo ya quiero que llegue ese día. Me imagino, y sé que mi imaginación es demasiado corta para poder visualizar todo lo que ha de ser, pero trato de imaginar lo maravilloso que será ese día glorioso. Y como decía, termino con este texto de la palabra, Salmos capítulo 37. Ya no voy a hacer más comentarios, solo voy a dejar el texto ahí para que usted lo medite y reflexione sobre él. Y quiero dejarlo allí para que también, yo leo solo unos versículos para que usted lo lea completo en casa. Salmos 37, ¿listo? Te los dejo de tarea. Salmos 37. Pero yo voy a leer algunos versículos. Salmos 37, 9 al 11 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová, 28, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Perdón, me faltaba un versículo. Isaías 60, 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obras de mis manos para glorificarme. Voy a cambiar esa palabra glorificarme para decir renuevos de mi plantío, obra de mis manos para deleitarme para siempre en ellos. Que el Señor venga pronto y que su reino venga y se manifieste plenamente.